mis nietos. La única manera para reflotar nuestra patria es Cristina Presidente. Sos nuestra única esperanza de que puede sacar al país adelante. Radio Caput. Te banco a full, Cristina. Esas cosas. Morón es Obras. Sáenz Peña, Encuentro, Catania, Ruchi, Belgrano, Güemes, Rivadavia, San Martín, Granaderos, Unión, Zuloaga, Evita. Más plazas y parques, más espacios verdes. Municipio de Morón, corazón del oeste. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Nosotros, los otros. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos. Nosotros, los otros. Los martes a las 17. Aquí estamos, siempre En Caput. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Política. Comienzan hoy las audiencias públicas en el Senado para estudiar ascensos de jueces. El Frente de Todos abrirá en el Senado el proceso para la aprobación de nuevos ascensos de jueces, fiscales y defensores en el Poder Judicial en 2 audiencias públicas a las que convocó para hoy y mañana. La primera de las audiencias para debatir los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo fue convocada para las 10 en el Salón Arturo Illia del Senado. El oficialismo no encontraría obstáculos para reunir los votos y aprobar los pliegos en comisión, pero deberá contar con el apoyo de la oposición para el aval definitivo en el recinto de sesiones. Policiales. Indagan a la azafata de Aerolíneas Argentinas detenida por una amenaza de bomba. La mujer es acusada como presunta autora de una llamada que alertó sobre la supuesta colocación de una bomba en un vuelo de la compañía del domingo 21 con destino a Miami, cuyo despegue quedó demorado por más de 7 horas tras la amenaza. Fuentes judiciales aseguraron a Telam que la causa se encuentra bajo secreto de sumario, pero advirtieron que hay elementos de prueba suficientes contra la mujer, a quien se la acusa de coacción agravada al piloto por referencias a su familia, luego de haber intentado hacer pasar la amenaza como una interna sindical. Chubut. El principal gremio docente inicia un paro por 72 horas por mejoras salariales. La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut decidió la medida en rechazo a la oferta de incremento de haberes formulada por las autoridades provinciales en la última reunión paritaria. El secretario general de ATECH, Daniel Murphy, explicó en diálogo con Telam que la última oferta del gobierno de la provincia es a todas luces insuficiente. En tanto, 3 de los 5 gremios aceptaron la propuesta salarial del gobierno chubutense, que contempla un aumento del 10% en mayo, revisión del 10% en junio y una nueva discusión del 6% en julio. Más información en telam.com.ar. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Todos los martes a las 10. Mundo en Clave. En Radio Caput. Y ahí, como decía Vilma anoche en la presentación, Mundo en Clave, con esta mirada
diferente, o el intento de una mirada diferente sobre el escenario internacional. Y todo eso gracias a que en los controles, con todos esos botoncitos inexplicables, de este lado, adentro del estudio, la tenemos a Lali Grumeli. Y a mi lado, ¿a quién tenemos? Y a Larry Levy, mi compañero de ruta. Buenos días, señor Hugo Gulman. ¿Cómo está usted? Aquí estamos, bien, y sabiendo que esto será compartido ahora, en este momento, por oyentes de Radio Caput y por todos los que de Radio Caput quieran sumarse luego a través de las redes, a través de YouTube, por ejemplo, o de Radio Cut, pero también va a ser compartido por los oyentes de la radio pública de Marcos Paz, la 90.5, los martes a las 4 de la tarde, y por RPD Radio FM 97.5 Oberá, Misiones, ¿no? También los miércoles a las 20 horas. Así que, bueno, nos expandimos, después seguramente se van a sumar otras radios más, y hoy, hoy vamos con un país que es una hermosura, que tiene una historia, una historia que nos involucra a todos. Podríamos decir que la historia de este país involucra a la humanidad. Y hoy no empezamos con hip hop. Vamos a dar alguna pista porque es un idioma difícil, se habla solamente allá. Así que vamos con otra cosa, un poquito más tradicional para dar mejores pistas. No, Larry, arriba de la mesa no se baila. Arriba de la mesa no. Podés bailar en el estudio, es amplio. Qué lindo, ¿no? Qué lindo suena esto, ¿no? ¡Cuánta vida! Es música que se escucha en una película, ¿no? En una película, muy famosa. En una película, sí, en una película famosa. Gran parte de otro de los temas también con el que vamos a cerrar, también tiene que ver con la película, es con un autor muy famoso. Muchos lo deben haber sacado, ¿no? Porque ya está, la música esta, digamos, se identifica con el país, ¿no? Aunque se identifica por ahí con cierta cosa de ritmo con otros lugares también más orientales. La base musical está ahí, ¿no? ¿sí? Uh-huh. Y es común a varias zonas, a varios pueblos, a varios países. Uh-huh. Pero bueno, esta precisamente, el buzuki, que es el ritmo nacional de este país que vamos a hablar hoy, es muy típico, sí, es muy propio de esa zona. Vamos a contarles a los oyentes que se trata de Grecia. Y para hablar de Grecia hay unas palabras introductorias que, como todas las semanas, están a cargo de Larry Levy. Todos y cada uno de los imperios que a lo largo de la historia han dominado a otros pueblos y a otras culturas, tuvieron líneas comunes de acción. La fuerza física fue un factor transversal a todos, pero cada conquistador ha tenido y tiene una impronta particular, propia, que lo diferencia de otros. Sin dudas tiene que ver con el contenido propio del conquistador y con su desarrollo tecnológico, económico y cultural. En el caso de Grecia, de Grecia estamos hablando, la evolución de sus intelectuales y la influencia de sus reflexiones fueron el sello. Sócrates, Platón, Aristóteles, por nombrar algunos, iluminaron y aportaron con intensidad al pensamiento colectivo de Occidente y también de Oriente. La antigua Grecia tuvo una relevancia cultural de fuste allí a donde llegaron sus gentes, sus ideas y sus valores. Algunas de esas huellas quedaron y otras se diluyeron, pero después de su paso nada fue lo mismo. Nada quedó igual a como estaba antes. Desde Egipto, pasando por Persia, Asia Central y Asia Menor, el arte, la literatura, la arquitectura, la lengua, la filosofía, entre otras disciplinas, fueron diferentes por influencia del hegemón helénico.
Pero como ha sido siempre con el paso del tiempo, los imperios tienen en el orillo una fecha de vencimiento. Cuando se agota la fuerza de su aporte, pasan a ser prólogo y luego parte de los libros de historia. Hoy, Grecia es parte de la línea que uniforma a Europa, aunque aún conserva parte de esa frondosa historia y se niega a olvidar su papel de eslabón inoxidable en la relación de Oriente y Occidente, y revive en cada claustro de estudio el pensamiento socrático, las reflexiones aristotélicas y, ¿por qué no?, los amores platónicos sazonados con los sabores y colores de una historia que transita más allá del Mediterráneo. Ο DJ τώρα στα τρες ανεβάζει τα δεσιμπέλ για να ακούσουν όλοι αυτοί που είναι έξω από το μαγαζί. Τα σφινάκια παίρνουν σειρά, ξεκινάει η μοιρασιά. Στην υγεία σας άιντε παιδιά, τραγουδίστε πιο δυνατά. Κάτε το σας λέω, το μαγαζί μπουρδέλο, στα τραπέζια όλοι ψηλά. Bueno, tratando de mirar históricamente la influencia griega que hoy queda ceñida y acotada a la geografía de Grecia, a la hermosa geografía de Grecia, la influencia ha sido fundamental, sobre todo en Oriente. Es decir, el pensamiento o la reflexión filosófica ha influido en todo Occidente. De todas maneras, creo que una de las improntas más importantes, aunque suene cacofónico, es en Oriente Medio, en la lengua sobre todo. Uh-huh. Las lenguas semíticas han tenido una influencia griega muy importante. En general, las lenguas semíticas tienen una raíz de 3 letras, por ejemplo, ¿no? Es decir, el árabe, el hebreo, el arameo. No sé el farsi, tendríamos que averiguarlo, pero esas 3 lenguas que son, digamos, pertenecen a una misma familia, tienen una influencia griega en el aporte idiomático, por ejemplo, y han agregado una letra más a sus raíces. Las palabras que tienen 4 letras de raíz, en general, tienen influencia, pertenecen a la influencia helénica en la zona, ¿sí? Uh-huh. Mucho más culturosa, por llamarlo de algún modo, que la romana, que sí ha tenido también una influencia más, uh-huh, más profunda y más violenta por ahí para hacer el relato histórico, ¿no? ¿Sabes, Larry? Tenemos en línea, ahora vamos a chequear si está en Atenas o si está en Madrid, a Corina Athanasopoulos, que es periodista y psicóloga griega, justamente, que bueno, y vive habitualmente en Grecia. Corina, qué gusto saludarte. Hugo Gulman, acompañado de Larry Levy, te damos la bienvenida aquí en Argentina. Gracias por la invitación. Estoy en Atenas, vivo siempre en Atenas. Uh-huh. A Madrid solo he viajado. Y solo 2 cositas me gustaría corregir, sí, si no dale. Les molesta. En absoluto. Sí, mi apellido es Vasilopoulou, no Athanasopoulos. Bien. No pasa nada. Entiendo que el idioma es muy diferente. Y luego, no soy psicóloga, soy solo periodista. Uh-huh. Ajá, bien. ¿Podrías darnos... Pero eso no cambia nada. No, en absoluto. Al contrario, podemos tener una mirada de colegas, ¿sí? Más allá de vernos sometidos a la mirada de un psicólogo, de un profesional. ¿Nos podés trazar una semblanza de este momento de Grecia, más que nada después de la crisis económica, que es la que ha marcado estos días del país, de Grecia, ¿no? Y de su pueblo? ¿Cómo está en este momento la economía griega? La economía griega se supone que está saliendo de la crisis, si miramos a los números, porque tenemos
un porcentaje de paro más bajo, que alrededor de los 10 y algo por ciento. Sin embargo, la realidad para la gente de día a día es diferente, porque después de 10 años con la crisis económica y los paquetes de rescate, las leyes restrictivas sobre la economía que siguen ahí vigentes, aunque teóricamente hemos salido de la tutela del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, y después con la pandemia, es una realidad más dura de la que enseñan los números. O sea, sí que hay menos paro, pero los puestos del trabajo no son tan bien remunerados. Son en una gran parte trabajos precarios con los que no llegas a fin de mes. Los precios van subiendo, sobre todo desde el verano del año 21, antes de la guerra de Ucrania. Los precios de la electricidad son cada vez más caros. Los productos básicos, perdón, son residuos del COVID que he tenido en este mes. Claro, mira. Y luego, cuando decimos que el paro ha caído mucho, también debemos tener en cuenta que durante el periodo de la crisis emigraron del país hacia el extranjero decenas de miles de ciudadanos griegos, sobre todo jóvenes, sí, ciudadanos profesionales, jóvenes con diplomas universitarios que después no podían encontrar trabajo o era un trabajo muy precario. Entonces sí, cae el paro, pero tenemos menos población. Claro. O sea que lo que salimos de la crisis no corresponde exactamente a la realidad. Es una crisis más oculta, que no se ve siempre en los números. Y Corina, el acuerdo que en su momento hicieron con el Fondo Monetario Internacional, ¿es algo que de alguna manera le trajo mucho ajuste económico a la población? ¿Los dejó peor que como estaban antes? Mucho peor, mucho peor. Nuestra vida de hoy en día no tiene nada que ver con el nivel de vida que teníamos antes del año 2010, o sea, antes de los ajustes del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea. Durante esos primeros años, Grecia perdió una parte muy importante de su PIB, de su Producto Interno Bruto, algo que se solía ver solo en periodos de crisis muy duras, por ejemplo, de una guerra. Las pensiones y los sueldos en el sector público empezaron a disminuirse, a cortarse durante un periodo de casi 3 años, hasta el 50%, de 30 hasta el 50%. Y el sector privado siguió por el mismo camino. O sea que fue una caída brutal de los salarios y del nivel de vida. Una caída que, cuidado, no iba acompañada de una caída de los precios de los productos, para que haya un equilibrio. La electricidad, el petróleo de calefacción, todo seguía a ser caro, e iba a ser todavía más caro, mientras los sueldos estaban en caída. Entonces se puede imaginar la diferencia en el nivel de vida, un nivel que no se ha recuperado. Para la mayoría de la gente no se ha recuperado. Para la gente de la clase media y baja, la gente de clase alta
no ha sido tocada como se hace siempre en estos casos. Te cambio de tema y me gustaría tu opinión sobre la relación de Grecia con los países vecinos, especialmente el conflicto chipriota, Chipre y Turquía, que es el conflicto, digamos, más antiguo, más veterano de Grecia, por lo menos en esta etapa de la modernidad del siglo XX y del siglo XXI. ¿Han mejorado las relaciones? ¿Están más aplacadas? ¿Hay un diálogo más fructífero con Turquía o sigue la tensión así, digamos, una tensión bastante firme? Siempre hay voluntad de diálogo, pero también una tensión a fuego lento, una tensión que no supera algunos límites, pero siempre sigue ahí. Y eso lo vimos también durante estos últimos meses con unas declaraciones del presidente turco, del señor Erdogan, bastante agresivas y amenazantes, como que una noche llegaremos y nos encontraréis enfrente de vosotros. Unas declaraciones que, según mi punto de vista, y no solo el mío, se dirigían más al interior que hacia el exterior. Por eso vimos que después del desastre con el terremoto en el este de Turquía, hubo un nuevo acercamiento entre los dos países, cayeron los tonos de agresividad y vamos a ver cómo seguirá el señor Erdogan ahora que ha sido reelegido. La realidad es que mientras no hay una solución para el problema de Chipre, que casi la mitad de su territorio está ocupado, siempre habrá una zona de conflicto. Luego son las reivindicaciones de Turquía sobre el mar de Egeo, sobre todo lo que tiene que ver con la explotación subterránea del mar, no para invadir islas y ocuparlas. Esto nadie lo cree de verdad. Es un asunto que encontraremos por delante, un asunto que se podría discutir, se podría pensar, pero la clase política griega que durante décadas también ha alimentado un discurso así bastante, no bélico, pero bastante agresivo contra Turquía y contra todo tipo de reivindicación, sea justo o injusto, no está preparada para esto, y el pueblo griego tampoco. ¿Y cuál es la posición, Corina, que tiene Grecia en relación a la guerra entre Rusia y Ucrania? El gobierno griego, teóricamente y prácticamente, apoya todos los movimientos y todas las decisiones de la Unión Europea. No sale de este marco, a pesar de una relación amistosa que ha tenido con Rusia desde siempre, y a pesar de que hubo que esto le haya costado en plan geopolítico, eso vamos a ver si es así, pero también en plan económico, porque se han cortado todas las relaciones bilaterales con Rusia. ¿Y al pueblo ya griego? Vienen aquí impresores. El pueblo griego está más o menos dividido. O sea que hay una parte de la población muy importante que viene de una manera positiva a Rusia, no tanto la guerra, sino la Rusia como país. Y otra parte que está en contra tanto de Rusia como en contra de Ucrania, porque ve que este es el discurso de izquierda sobre todo, que esto en realidad es
es un juego de poder entre grandes poderes, entre la OTAN y los Estados Unidos por un lado y la Rusia por el otro, un juego imperialista con Ucrania en el medio como víctima. La relación con China de Grecia, ¿cómo es? Está bien, es normal, decente. Tenemos relaciones. ¿Hay inversiones chinas en Grecia? Binacionales. Sí, las hay. Hay muchas. La más grande de todas es la del Pireo, donde Costco ha comprado y explota la parte más grande del puerto más grande de Grecia y uno de los más grandes en el Mediterráneo. Hay empresarios chinos que invierten mucho también en el sector inmobiliario, comprando o construyendo hoteles, pisos, etcétera. Estamos bien, son unas relaciones tranquilas y por el momento fructíferas. Te hago una pregunta ahora hacia el interior de Grecia y de la política. ¿Está sufriendo la política griega el mismo proceso que el resto de Europa, una derechización de los ciudadanos? Es una pregunta que se hace mucho desde la semana pasada, después de este resultado inesperado. De las elecciones, sí. Inesperado incluso para el partido dirigente de Nueva Democracia, si quiere, en realidad, porque nadie... todos los sondeos indicaban que Nueva Democracia iba a ganar, pero nadie esperaba que después de 4 años de una gestión que ha sido por lo menos problemática, Nueva Democracia saldría no solo indemne, pero también con un porcentaje un poco más alto de lo que recibió hace 4 años. O sea, 40 y algo %. Sí. Lo que nadie esperaba era la caída brutal de Syriza. Claro. Nadie esperaba una diferencia enorme de 20 puntos entre ellos, pero para eso también hay explicación. Y tiene que ver primero con el cambio de orientación de Syriza desde el año 2015, porque Syriza fue elegido como un partido de izquierdas radical que iba a romper con el Fondo Monetario Internacional, con la austeridad de la Unión Europea. Al final admitió este marco político-económico que rechazaba, imponiendo su propio paquete de rescate mientras estaba en el gobierno y implicando una política que era en realidad neoliberal, con algunos matices por ahí y por allá. Claro. Pero Syriza cambió por cambiar su orientación, fue castigado hace 4 años. Y ahora ha sido más castigado porque no ha podido encontrar un nuevo rumbo. Syriza todavía no sabe, dice que es un partido de izquierdas radical, pero no actúa como tal. Su discurso ya no es tal. Quiere ser un partido socialdemócrata, pero mirando un poco hacia los votantes de la derecha. Entonces, si no tienes un rumbo y una orientación política más clara, además vas a perder por todos los lados. Y todos los análisis indican que esta vez Syriza perdió más hacia el Partido de Nueva Democracia y hacia PASOK, el Partido Socialista, y menos hacia su izquierda. La última pregunta, antes... Es la anteúltima, la última va a ser ¿dónde aprendiste a hablar tan bien español? ¿No? Pero la anteúltima es
quedó herido, no sé, no podría decirte la dirigencia, pero sí el pueblo de alguna manera por toda la presión, por lo menos, a menos que la información haya llegado distorsionada, en su momento, en épocas de las discusiones con el Fondo Monetario Internacional, gran parte del acuerdo con el fondo tuvo que ver por las presiones que tuvo la Unión Europea para llegar a ese acuerdo, pero el esfuerzo lo pusieron los griegos, lo puso el pueblo, ¿no? El gran esfuerzo, el dolor lo puso el pueblo, no lo puso la Unión Europea. ¿Quedaron heridas con la Unión Europea por parte del pueblo? Quedan heridas, sí, pero en realidad el pueblo está un poco resignado hacia esto. O sea, cómo vota a partidos que apoyan la Unión Europea y sus políticas, porque los que no lo hacen es el Partido Comunista, que ha aumentado un poco sus porcentajes para tener un 7,5%. En estas elecciones, y otros partidos pequeños de izquierdas extraparlamentaria. La gente parece aceptar la Unión Europea porque a lo mejor ve que a pesar de los problemas hay también cosas positivas, y fuera de esta, como también Grecia es un país pequeño, sin mucha producción interior y en un punto geoestratégico bastante frágil y con riesgos en el alrededor, prefiere pertenecer en este conjunto de países. Y esto se ve también en los sondeos que se hacen, pero sobre todo en el voto. Si votas así, quiere decir que de alguna manera o de otra lo aceptas, aunque no al 100%. Corina, te voy a despedir en griego. Se efcharistó para poli. Muchas gracias. Y yo voy a despedirme en griego también, si me hace este honor, diciendo parakaló. O sea, de nada. Y agradezco otra. No, nos vamos sin. Y hasta la próxima. No, para, antes de irnos, antes de cortar la comunicación, quiero saber de dónde viene tu español. Tu bello español, porque lo hablas muy bien. Pues, muchas gracias. Empecé a aprenderlo hace años en un instituto privado de idiomas en Atenas, donde vivo desde siempre. Tuve la suerte de tener una profesora buenísima, una griega que había vivido y estudiado en España, quien desgraciadamente ya no vive desde hace unos años. Esa profesora me abrió los ojos y me hizo amar el idioma y toda la cultura hispana más de lo que ya hacía, y después una cosa llevó la otra. Empecé a viajar, a conocer a más gente, estudiar más, leer libros, escuchar mucha música, claro. Bueno, te agradezco. Es un amor por toda la vida. Claro, te agradecemos muchísimo el contacto, Corina. Te mandamos un abrazo fuerte. Gracias a ustedes. Un gran saludo desde Atenas. Muchas gracias. Hermosa ciudad. Chao. Era Corina Vasilopoulos, periodista griega, que nos trazó un panorama interesantísimo que dentro de un ratito, después de la pausa, vamos a analizar. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. En Caput pasan cosas. Mario Secco. La única que genera confianza para llevar este planteo adelante es Cristina. No hay otra persona que pueda lograr esos objetivos que ella misma plantea. Fernando Borroni. Me parece que hay liderazgos que en algún momento de su historia entienden que no se pueden correr
Y yo creo que Cristina no se va a correr. Estela Díaz. ¿Quiénes interpelan a la juventud desde una propuesta transformadora y de esperanza? Cristina, 100-1 contra Milei. Oscar González. El compromiso nuestro es seguir exigiendo que Cristina encarne ese programa. Radio Caput. Sin ella no hay programa. Esas cosas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Tu amor te espera, no esperes más. Operativo Clamor. Los jueves a las 14 en Caput. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Economía. Sergio Massa se reunió con directivos de la empresa Gesouba. El objetivo de la reunión, primera actividad en la agenda del ministro de Economía en Shanghái, es que un grupo de bancos chinos restablezca y extienda una línea de crédito que permita financiar la continuidad de los trabajos tanto en la represa Jorge Zepernik como en la Néstor Kirchner. Ese financiamiento se interrumpió hace unos meses. Desde el lado chino sostienen que para recuperarlo falta que la Argentina presente un informe legal sobre la factibilidad del proyecto tras haberse detectado una falla geológica en las obras de la represa Jorge Zepernik. Además, en diálogo con Gesouba, se analizará la posibilidad de que esa empresa realice plantas depuradoras y de tratamiento cloacal para AISA en distintos puntos del área metropolitana de Buenos Aires. Aumentan en 160,89% los subsidios a usuarios de garrafas. De esta manera, el monto de subsidio por garrafa, que se había fijado en septiembre de 2022 en 606 pesos, pasó a 1.581 pesos para abril y mayo últimos. Por su parte, los precios de referencia de venta al público y para el segmento fraccionador y distribuidor aumentaron este mes 3,97% retroactivo al 8 de mayo y asimismo se establecieron los valores a partir del 1 de junio, 1 de julio y de agosto, con aumentos de 4%, 4% y 3,99% respectivamente para las garrafas de 10, 12 y 15 kilos. Fútbol. Es inminente la decisión de Messi sobre dónde jugará en el futuro según la prensa catalana. El periódico catalán Mundo Deportivo publicó que el rosarino tiene varias ofertas, entre ellas la del Al Hilal árabe, quien le ofrece un contrato por 2 temporadas con un ingreso de alrededor de 600 millones de euros cada una. La voluntad del Barcelona de contratar a Messi como agente libre firme y el club confía en que el jugador, su padre y agente Jorge Messi conocen los parámetros que ofrece el club para contratarlo. Sin embargo, de parte de Messi se destaca que no existe una oferta formal para ser analizada y que por el momento solo son expresiones de deseos. Más información en telam.com.ar. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Aquí en la mañana de Radio Caput.
Qué lindo esto, ¿no? Dejémoslo de fondo, precioso. ¿no? Tenemos que volver a Buenos Aires. Yo me quería quedar en Grecia un rato más. Qué linda la conversación con Corina Vasilopoulos. Para mí sorprendente porque, primero por el manejo del lenguaje, que no es fácil para un griego, y segundo, bueno, la profundidad de sus conocimientos como periodista, completa, digamos, economía, política, geopolítica, nos dio un panorama interesante, ¿sí? Es inevitable, Larry, cuando uno conversa, como lo hacemos cada semana, con referentes, con periodistas, con especialistas de cada país con el que abordamos, ¿no? La comparación con qué pasa en Argentina, y como con Grecia tenemos esta historia parecida de este crédito desmedido del Fondo Monetario, los condicionamientos, los ajustes, el saber lo que se les venía a ellos anticipadamente y saber que nos iba a pasar a nosotros, no podía dejar de pensar en eso y también en algo más de lo que dijo que me pareció interesantísimo cuando planteaba acerca de qué pasó con Tsipras y su partido, que en su momento estaban evolucionando tanto con un discurso propio, con un lenguaje propio, y cuando reflexionaron acerca de ganar al público de la derecha, trataron de utilizar un discurso que no era el natural, el propio de ellos. Claro. ¿Y a cuántos les pasó aquí, no? Decir, a ver cómo hacemos en la ciudad de Buenos Aires para ganar a ese público. Es entonces, que el poder real no perdona y es muy difícil enfrentarlo. Para eso necesitas un consenso, digamos, de una mayoría que te permita trabajar sobre esos preconceptos políticos para hacerle frente. De lo contrario, perdés. El aparato del poder real es un aparato muy fuerte, es muy difícil. Nos está pasando aquí en Argentina eso, ¿sí? Y creo que está pasando en muchos lugares del mundo, en donde hay una gran concentración de poder económico y, bueno, es muy difícil, como decir, no es que tu discurso no tenga valor, es que no tiene los medios de difusión que tiene el discurso de la derecha, ¿sí? Entonces eso provoca que nos sintamos con cierta decepción y, y perdamos apoyo, ¿no? Es decir, lo nacional y popular pierde apoyo frente a la propaganda, digamos, sistemática de la derecha y del poder real, ¿sí? Tal cual, tal cual. Bueno, conclusiones interesantísimas. Me gustó mucho. Sí, con respecto a algo que con esto del Fondo Monetario, de la presión, después dentro de un ratito voy a dar algunos datos que te van a sorprender. ¿Te parece que vayamos ahora a recorrer algo del mundo? Nos vamos de Grecia, recorremos un poquito, unos cuantos lugares y volvemos otra vez a ocuparnos de Grecia. Y hacemos una parada en España. Pedro Sánchez, el presidente, convocó ayer a elecciones generales para el 23 de julio, en una sorpresiva decisión tras la derrota del oficialismo el domingo en los comicios regionales y municipales. La convocatoria de Sánchez es, en los hechos, el final de la presente conformación legislativa y también el final de su gobierno. Sánchez deja apenas un breve espacio de tiempo para negociaciones entre los partidos de cara a los comicios. La decisión fue vista como una suerte de contraataque y un último intento del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, de retomar la iniciativa política. Para Evo Morales, Perú está gobernado desde Washington. Así se refirió a la resolución legislativa que el Parlamento de Lima votó el 19 de mayo y permite el ingreso al territorio peruano de tropas militares de Estados Unidos entre el 1 de junio y el 31 de diciembre. Evo también calificó como doble moral la postura de Estados Unidos ante la disolución del Congreso ecuatoriano por parte del presidente Guillermo Lasso, quien estaba siendo acusado en un juicio político por presunta corrupción, distinto a lo ocurrido con Pedro Castillo en Perú en diciembre de 2022. Y nos vamos a Turquía. Recep Erdogan, el presidente, fue reelecto en segunda vuelta el último domingo para un tercer mandato consecutivo. De este modo completará
un cuarto de siglo al frente del Ejecutivo. Líderes internacionales como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el de Venezuela, Nicolás Maduro, el de Argelia, Abdelmajid Tebboune, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y el líder militar sudanés, Abdel Fattah al-Burhan, entre otros, felicitaron a Erdogan por su victoria. Arabia Saudita mantiene negociaciones con el Banco de Desarrollo del BRICS para convertirse en el 9º miembro. Así lo informó The Financial Times, decisión que reforzaría los lazos entre el segundo productor mundial de petróleo y el banco con sede en Shanghái, establecido como alternativa para las economías emergentes. Hasta ahora, 13 países solicitaron formalmente unirse al grupo y otros 6 lo han hecho de manera informal, según comentó a la prensa el embajador sudafricano en el BRICS, Anil Sokial, teniendo en cuenta que la ampliación del bloque se debatirá entre el 2 y el 3 de junio en Ciudad del Cabo. El canciller de Somalia, Afshir Omar Hamad, declaró que ve en la cumbre Rusia-África una oportunidad para estrechar lazos con Moscú. En tanto, su par ruso, Sergei Lavrov, aseguró que los empresarios rusos están interesados en trabajar con socios locales en las áreas de energía y minerales. Cabe recordar que más de 1 millón de personas se vieron obligadas a abandonar el país, Somalia, debido a una severa sequía e inundaciones devastadoras, según informó la prensa europea. Al menos 2 guardias fronterizos de Irán y un combatiente talibán fallecieron el sábado pasado durante los enfrentamientos ocurridos en los límites entre la nación persa y Afganistán, según lo reporta la agencia estatal iraní IRNA. Los choques, que dejaron también varios heridos, estallaron en un punto fronterizo al sudeste de Irán. Ambas partes se culparon mutuamente del inicio de la reyerta, pero a raíz del enfrentamiento es por la disputa sobre los derechos del agua del río Helmand. Y nos vamos a China. El primer avión de pasajeros de fabricación china realizó su vuelo inaugural entre Shanghái y Pekín con más de 130 personas a bordo. Por primera vez los pasajeros pueden disfrutar de videos de alta definición que se muestran en 20 monitores instalados en el pasillo. China espera que el C-919, así se domina el avión, pueda competir con los extranjeros más populares como el Boeing o el Airbus. Bien, y ahí seguimos, Larry, ahí volvemos un poco a Grecia. ¿Podemos volver a comer un baklava? Sí, por supuesto. Por ejemplo. Sí, y un halvá también. Un halvá, qué rico. Sí, un halvá con pistacho, también, que no hay acá, hay que comprarlo importado. ¿Sí? Claro, tal cual. La comida griega es conocida, dicen algunos, como la mejor comida del mundo por la tradición milenaria, ¿no? Porque fue influenciada por diferentes culturas tanto orientales como occidentales. Verduras frescas, mariscos, son parte de ese papel importantísimo, ¿no?, que juegan debido a esa enorme costa, ¿no? Los mariscos, con una enorme costa que tienen, forman parte de la comida tradicional, ¿no? Uh-huh. Después también, entre las carnes populares, tienen el cordero, y los sabores cambian. Esto pasa en muchos países, ¿no? Sí. Según las regiones y según de la costa hacia adentro va cambiando, sí, claro, va mutando la comida. Uh-huh. Yo te quiero contar que Grecia, a ver, ¿cómo te imaginas Grecia? ¿Qué tamaño puede tener Grecia? En superficie, digo, ¿no? Como para tener una qué bueno, trazar alguna comparación. Por ejemplo, con alguna provincia nuestra. Y sí, claro, es lo único que nos puede llegar a dar una imagen más certera, ¿no? Ajá. Bueno, se parece en superficie apenas 2.000 kilómetros de diferencia con La Pampa. Grecia tiene 131.900, 132.000 kilómetros y La Pampa 133.000 kilómetros cuadrados. Todos sabemos que la religión, y lo hemos visto en las películas, la religión ortodoxa griega es la dominante en el 95% de la población. El gobierno es una república parlamentaria y es miembro de la ONU, de la OTAN, de la Unión Europea y de la OCDE, que es la Asociación de Comercio Internacional.
Bueno, todos sabemos, lo hemos estudiado, la influencia de la historia de la antigua Grecia, donde, bueno, Sócrates, Platón, Aristóteles fueron parte de los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, fueron todas marcas que quedaron en la historia de la humanidad, me atrevo a decir, ¿no? De toda la humanidad. Fíjate que hay algunos números que nos van a sorprender. Estos son datos consolidados a 2021, porque tardan en consolidarse los datos, ¿sí? Se da una primera aproximación, pero tarda un tiempo en consolidar datos los organismos internacionales, en este caso el Fondo Monetario. El ingreso per cápita en Grecia es de $18.440 al año per cápita. $18.440 dólares. En la Argentina, más o menos, se habla de $12.400 por per cápita. La deuda externa de Grecia, y esto presta atención, ¿sí? Porque es importante tener esta medida. Ellos deben 355.000 millones de dólares. La Argentina debe 318.000 millones de dólares. Una diferencia realmente pequeña en términos absolutos, pero las diferencias están en la cantidad de población. ¿Sí? Mientras ellos se aproximan a los 18 millones de habitantes, nosotros tenemos 45 millones de habitantes. Y sería interesante, me anoté por aquí en algunos de los papeles, cuánto era el Producto Bruto. Ya lo voy a encontrar, porque eso nos da la diferencia, la posibilidad de crecer y de devolver lo que debemos. Y acá está, el PBI de Grecia es 200.000 millones de dólares. Y el PBI de Argentina, que en algún momento se estimó en 500.000, está en este momento, a valores de 2021, en 318.000 millones de dólares. Es decir, la diferencia entre el ingreso per cápita, entre la deuda y los números del PBI, las probabilidades de devolver con mayor facilidad, si pudiésemos acceder como corresponde a los créditos para crecer, sería de mayor posibilidad de devolución de la Argentina que de Grecia. Grecia, de acuerdo a lo que decía Corina, con quien charlamos en el bloque anterior, ya devolvió en un lapso bastante corto su deuda, o arregló su deuda con el Fondo Monetario y con los paquetes de ayuda que le había brindado la Unión Europea. El punto es, ¿cuánto influye? Porque hiciste una comparación interesantísima con lo que pasa en Argentina, pero ¿cuánto influye el índice de pobreza también? Bueno, eso no lo pude ver, pero de acuerdo a lo que tenemos por ingreso per cápita, la pobreza es menor. ¿Sí? El piso es más alto y el techo más bajo. Por eso pasa en toda Europa. La cantidad de fortunas que hay aquí, que son pocas pero muy voluminosas, es muy raro que se produzca con tanta diferencia en los países europeos. Perdón, quiero corregir un dato. Dije 18 millones, ellos tienen 10 millones de habitantes, no 18. Lo cual habla mejor todavía de la posibilidad de devolver que tenemos nosotros en función de la cantidad de habitantes que somos, ¿sí? O sea, ellos están devolviéndole la plata al fondo, están cumpliendo con los ajustes, cumpliendo con los compromisos, y por estar en Europa, por que su moneda es el euro, ¿reciben también algún tipo de apoyo o de tolerancia mayor por parte del Fondo Monetario, o la exigencia en el caso es de igual? Grecia es muy particular, como lo decía Corina, la periodista que entrevistamos. El nivel de vida ha bajado mucho en los últimos años. Hay una resignación de bienestar bastante importante. No ha tenido privilegios en la devolución. Lo único que han permitido es que no se caiga. De caerse Grecia hubiese provocado un derrumbe de varias economías regionales, digamos europeas. No se podían permitir, el Banco Europeo no lo podía permitir, por lo tanto lo ayudó, pero no le perdonó nada. Es decir, hubo algunos, acuerdos de pago con mayor flexibilidad, pero no se le perdona nada a ningún país de la Comunidad Europea. Y ahí se nota la diferencia. Como se notó con Portugal en su momento. Lo que pasa es que el gobierno portugués, por caso, tuvo una política menos obediente con respecto al Fondo Monetario. Sí, con la Unión Europea, pero con el Fondo Monetario no. Lo que le permitió recuperarse en un lapso mucho menor que lo que Grecia va a tener hasta que pueda recuperar aquel bienestar que tuvo antes de la crisis. Nosotros hicimos el acuerdo con el Fondo Monetario
vos cuando estábamos ya en el límite, ya concluyendo la pandemia, pero en el inicio de la guerra. Ellos lo hicieron previo a la pandemia y previo a la guerra. Con lo cual me imagino que les habrá costado en algunos momentos cumplir con algunos compromisos, porque uno de los ingresos enormes que tiene Grecia pasa por el turismo. Por el turismo. De todas maneras, como vos decías antes, la solución neoliberal impuesta por el Fondo Monetario tuvo su influencia, incluyeron recortes del gasto público, una fórmula que nosotros conocemos, habitual y que empobrece, por supuesto, a la población. Recorte de gasto, aumento de impuestos y reformas estructurales. Por eso Tsipras no pudo, con ese discurso radical, despegarse de la Unión Europea. Hubiese sido trágico para Grecia mismo, ¿no? La amenaza del gran poder es insoslayable, ¿sí? No se puede desconocer. Una cosa que nos corrigió, por lo menos de la información que fuimos recogiendo esta semana con respecto a Grecia, es el nivel de desocupación. Ella argumenta que la baja del índice de desempleo, yo tenía el 15%, más o menos, de los más altos de Europa, ronda el 10%, dice ella, ¿sí? Y argumenta que mucha gente se fue, mucha gente, es decir, emigró, y eso causa una baja de la desocupación. En realidad, el movimiento migratorio no puede causar una diferencia del 30%, es decir, del 15 al 10. Lo que está pasando es algo de lo que ella dijo también, que era la precariedad laboral. Es decir, hay mayor empleo, es cierto, pero con niveles muy precarios de salario. Algo parecido de lo que nos está pasando a nosotros aquí, que el sueldo no llega a fin de mes, aún siendo un sueldo en blanco, ¿no? Tal cual, tal cual. Y pensaba, ya estamos en el estribo, ya yéndonos, ¿no? Pensaba un poco en lo turístico y qué interesante, porque tiene enormes cantidades, tiene una gran superficie de mar, que da al mar, o sea, hay para pasar momentos de playa, hermosas playas con aguas cristalinas, con aguas bien azules, da a 3 mares diferentes, está el Jónico, el Egeo y el Mediterráneo, con lo cual tienen lugares para pasear y para hacer playa hermosos. Tienen también lo que hablábamos antes de esa variadísima gastronomía, y tienen el turismo cultural, porque es inevitable, aunque vayas a otras cosas no podés soslayar lo cultural, porque cada lugar que recorres, empecemos por Atenas, ¿no? que es el nacimiento de la democracia, de las ideas, de los pensamientos, de los filósofos, los escritores, ¿no? Y podríamos seguir con otras playas o con otros lugares. ¿Cuántas islas tiene Grecia? ¿Tenés idea? No. 6.000 islas. 6.000 de las cuales lo había leído. Islas e islotes. Sí. Y están solamente poquito más de 200 habitadas. Pero además pensaba, y ya con esto casi que nos vamos, ¿no? Naxos, Rodas, Míconos, Delfos, Salónica, Cárpatos, Paros, Olimpia, Tasos, todos lugares que cuando te metes en lugares turísticos, pero te metes además en la cultura y en la historia. Déjame que aclare que no vamos a profundizar, que es uno de los temas más importantes, que en algún momento vamos a volver, quizás cuando toquemos otro país vecino, que es el conflicto, que lo tocamos de soslayo con la periodista griega, que es el conflicto con Turquía, que, digamos, sobre el Chipre, ¿no? Sí. La división que hay en Chipre, la mitad, como decía ella, está ocupada por Turquía, la población es greco-chipirota. Es un conflicto que nace después de la independencia de Chipre, de ser colonia británica, pasó a tener independencia. Los últimos, como ella decía muy bien, que Turquía en este momento ha bajado la tensión de su reclamo, también Grecia, para poder convivir en un mundo occidental europeo
parte de las exigencias de la Comunidad Europea, ¿no? Y otro conflicto, ya y el final, porque ya son las 11 de la mañana, que eso se lo dejamos a los oyentes tanto de Radio Caput como de la Radio Pública de Marcos Paz, como la FM RPD 97.5 de Oberá. ¿Y el café? ¿Qué pasa con el café? ¿Es café a la griega, café a la turca, café árabe? ¿Cómo es? ¿Qué café es el que se toma, no? Otro conflicto. El café es americano, ¿no? Que iremos a dilucidar. Muchas gracias, Lali Grumeli, en los controles. Gracias, Larry. Y a todos los oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en Mundo en Clave. El martes que viene, aquí en Caput, a las 10 de la mañana, nos reencontramos. Chao. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio Caput. En Caput. De La Plata. Perucal. De San Miguel de Tucumán. Vivo en Maipú, Mendoza. De Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Pasan cosas. Querida Cristina, lo mejor que me pasó en la vida como trabajador, como ciudadano y demás, fue cuando estuvieron Néstor y vos. Nosotros estamos dispuestos a apoyarte. Vamos todos juntos para adelante. Somos muchos los que te necesitamos y los que te amamos. Ojalá se puedan dar las condiciones para que puedas volver. Sos la mejor. Seguimos confiando en vos, seguimos confiando en tus propuestas. Lo que más deseo es que seas candidata y que seas nuevamente nuestra presidenta, porque es la única esperanza que tenemos y que nos queda. Radio Caput. Hasta la victoria siempre, compañera, te queremos. Esas cosas. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. Telam Digital. Información en tiempo